Collectiu Puncís, que somos un colectivo de mujeres profesionales, que somos arquitectas y sociólogas urbanas, que bueno, trabajamos pensando, bueno, reflexionando, intentando hacer otro tipo de ciudades que sean inclusivas, que incluyan la diversidad, una diversidad que se corresponda realmente con una sociedad homogénea, o sea, heterogénea como la que tenemos, y siempre desde una perspectiva de género y feminista. Siempre ha existido urbanismo, ¿no? Porque siempre se ha intervenido en el territorio y siempre se han tomado las decisiones con unos u otros criterios, ¿no? ¿Y quién ha tomado las decisiones sobre dónde se construía, qué tipo de ciudad se construía y cómo se construía? Pues siempre ha existido una relación entre urbanismo y poder, ¿no? Que el poder podía venir de un Estado, podía venir de un rey, podía venir de el jefe de la tribu o de quien fuese, ¿no? Pero siempre ha existido una relación entre urbanismo y poder, ¿no? Entre urbanismo y jerarquía. El urbanismo de la época moderna empezaría un poco con la revolución industrial, en que las ciudades empiezan a crecer de manera exponencial y, bueno, realmente existen unas condiciones de gran densidad en las ciudades que hacen que sean bastante insalubres, ¿no? Pero también detrás de esto hay toda una intención por parte de las burguesías de, por una parte, diferenciarse espacialmente del proletariado, ¿no? En las ciudades medievales existía una mezcla social, ¿no? No existía segregación entre clases, segregación entre burguesía y proletariado, ¿no? A partir de la revolución industrial, la burguesía aboga por esto, porque haya una diferenciación por estatus en el que el proletariado salga más de la ciudad central, ¿no? Y vaya como un poco más a la periferia, ¿no? Se empieza a demoler grandes partes de parte de las ciudades y es la población la población trabajadora la que va a otras zonas, ¿no? Un primer hito dentro de la historia del urbanismo sería después de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, un médico, Le Bon, se da cuenta de que la multitud, cuando está junta, pues tiene un sentimiento de un individuo una sensación de fuerza y de poder, pues que esto es positivo como para que haya revueltas y haya movilizaciones en las calles, ¿no? A partir de esta reflexión se dan cuenta de que, pues si el estar juntos hace que la gente se sienta más fuerte y más capaz de hacer cosas colectivamente, vamos a hacer espacios que lo que propicien sea el aislamiento social para que la gente sienta pues que está sola y se autocontrole, ¿no? Sus propias conductas sociales, ¿no? Entonces, las primeras cosas que se empiezan a hacer es en espacios públicos, que se empiezan a quitar árboles, por ejemplo, para que no haya obstáculos, hacer espacios panópticos que se puedan vigilar desde cualquier punto y hacer plazas duras, ¿no? A quitar la tierra y hacer espacios como plazas duras, ¿no? Otro hito importante es la Carta de Atenas, lo que sería la Escuela de Arquitectura Moderna, ¿no? En el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en el año 1933, liderado por Le Corbusier, en el que se establecen, a partir de un hombre tipo ideal, que sería el modelator, ¿no? Esta figura que inventa Le Corbusier, se establecen cuatro grandes funciones humanas, ¿no? Que serían habitar, circular, trabajar y recrearse. Y en base a estas cuatro funciones humanas se configura la ciudad. Y se configura la ciudad en base a una nueva técnica que es la zonificación, en la que la ciudad ya no es un sitio de mezcla ni física ni social, sino que lo que se está promoviendo es precisamente una segregación de los usos, ¿no? O sea, que la gente resida en un sitio, vaya a trabajar en otro, haya lugares de esparcimiento y de ocio en otras zonas. Y la zonificación y el funcionalismo serían la raíz de las ciudades que tenemos hoy en día. Otro caso paradigmático que me gustaría explicar es el tema de la expansión del suburbio, el American Way of Life.
bueno, que especialmente se da a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, en las que bueno, hay unas condiciones propicias, que es que por una parte hay un déficit de vivienda, hay una voluntad política y un poder económico y una percepción de seguridad por parte de los inversores. Y esto pues, es el clima ideal para una rápida expansión, ¿no? Pero ¿en qué se sustenta, ¿no? este crecimiento que supone 50 millones de viviendas unifamiliares entre los años 1950 y 1980? 50 millones de viviendas. Y además con una ideología muy concreta, ¿no? Este modelo urbano está basado en la división sexual del trabajo. Bueno, de hecho, hay bastantes trabajos que han documentado y han explicado como cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los soldados vuelven a Estados Unidos, en las fábricas trabajaban muchas mujeres y se prioriza que las mujeres vuelvan al hogar y los hombres ocupen los puestos en las fábricas, ¿no? Entonces, por una parte, se perpetúa este imaginario de la mujer como ángel del hogar, el hombre trabajador, y además estas industrias, que muchas eran armamentísticas, se reconvierten en industrias de electrodomésticos. También el papel de las empresas automovilísticas desempeña un papel muy importante, ¿no? El suburbio no existiría sin la red viaria y sin la industria automovilística que hay detrás. Y además de esta división sexual del espacio y de las tareas, se sustenta en una capacidad de consumo de las personas, ¿no? El trabajador pasa a ser consumidor, sustentado también en un tipo de moral americana, ¿no? De la comunidad en el suburbio. Y desaparece el espacio público y hay una despolitización del sujeto, ¿no? Otro caso que quería explicar es el del urbanismo preventivo, que es una corriente que empieza a darse en los años 60-70 en el mundo anglosajón, especialmente en Estados Unidos, que se basa en la criminología positivista y en la que dice que hay que prevenir el crimen, entendiendo el crimen como hurtos, vandalismo, tipos de conductas incívicas, y que para evitar este tipo de violencia, este tipo de inseguridad, se puede hacer a través de la transformación del espacio, ¿no? La transformación del espacio, pues, por ejemplo, esto es más posterior, ¿no? Poniendo cámaras de videovigilancia, pero también normativizando bastante qué tipo de usos se hacen en el espacio público, ¿no? A través del mobiliario urbano. O sea, el urbanismo preventivo es una corriente que empieza en los años 60, pero que es vigente, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las ciudades actuales, en Barcelona, en otras ciudades del Estado, el hecho de que tengamos bancos para una persona mirando para cualquier sitio no es casual, ¿no? Tiene una intención, y la intención es evitar que haya lo que se denomina como malos usos, que por ejemplo sería el hecho de que una persona duerma en la calle, o el hecho de que las personas estén en el espacio público demasiado tiempo o más tiempo del que se considera oportuno, ¿no? Me gustaría como que pensemos un poco, reflexionemos, ¿no? En cómo y dónde se desarrolla la vida cotidiana, qué modelo de ciudad es el que se proyecta, cómo habitamos, qué es vivienda, qué es barrio, pensando con ejemplos de Barcelona, ¿no? ¿Qué tipo de ciudad se está haciendo y se está construyendo, y a quién se tiene en cuenta para hacer este tipo de ciudad, ¿no? Y qué intereses, ¿no? La ciudad se planifica teniendo en cuenta un modelo ciudadano estándar, que normalmente es un hombre de clase media, blanco, heterosexual, sin ningún problema de movilidad, con un coche privado. Y este tipo de ciudadano estándar, que la verdad muy poca gente cumple al final, ha hecho que queden excluidas otras experiencias y las necesidades de otros sujetos, ¿no? En ese sentido, pues se podría decir que la planificación urbana no es neutral, y que esta planificación neutral y universal no existe.
Y lo que hace la neutralidad, ¿no? Cuando se dice, no, vamos a hacer una ciudad neutra para todos, bueno, esa neutralidad ignora la diversidad. De lo que se trata es como de ampliar la mira, ¿no? No queremos hacer ciudades solo para las mujeres, ni decimos que las mujeres tengamos todas un tipo de necesidades, un tipo de experiencias, ¿no? De lo que se trata es de mirar la perspectiva de género, amplía esta mira, y además nosotros trabajamos de una perspectiva de género de la interseccionalidad, que cruza, ¿no?, las otras vivencias, las otras variables, ¿no?, el hecho de ser mujer, pero de ser una mujer mayor, de ser una mujer de clase trabajadora, de ser una mujer inmigrante, y aparte de ser cuidadora. Valorar las tareas reproductivas y de cuidados de la sociedad, ¿no?, que es un asunto que queda totalmente invisibilizado en el urbanismo convencional, ¿no? Se piensa en la esfera productiva, en la esfera de ocio como mucho, pero no se piensa en todas las tareas que son imprescindibles para el desarrollo de la vida diaria, ¿no? Cuidar a la canalla, ir a hacer trámites administrativos, hacer la compra, cuidar de las personas mayores, que si bien son tareas en las que cada vez existe un mayor reparto entre los géneros, todavía siguen asumiendo una mayor proporción las mujeres, ¿no? Y que como son tareas que no tienen un valor económico, pues han quedado totalmente invisibilizadas por parte del sistema capitalista y patriarcal, ¿no? Y además se han hecho ciudades que no están pensadas para realizar estas tareas, ¿no? Pensar en la escala de lo cotidiano, ¿no? Las personas al final no nos movemos en toda la ciudad, ¿no? Intentamos, bueno, yo por lo menos, ¿no?, intento resolver el máximo de cosas posibles dentro de mi barrio, ¿no? Entonces, pensar un poco en esta lógica, ¿no? O sea, es genial tener infraestructuras de transporte público que nos puedan llevar a cualquier punta de la ciudad, pero es importante, pensando en todos los tipos de movilidades, en todos los tipos de necesidades, en todos los tipos de personas, que se puedan resolver el máximo de necesidades cotidianas en una escala de proximidad, ¿no?, en una escala de barrio. Bueno, este esquema es una integración por una parte, de la danza de la ciudad, que es un concepto del que habla Jean Jacobs, y de un diagrama que hace Franziska Ullmann, que es una arquitecta feminista de Viena, donde habla también un poco de la importancia de la distancia, ¿no?, de los diferentes espacios que necesitamos en el día a día. Entonces, si pensamos en una persona con un trabajo remunerado, que los recorridos que hace en su día a día son ir al trabajo remunerado, a casa, y hacer alguna actividad propia, como ir al gimnasio o participar en alguna entidad, ¿no? Esto se complejiza un poco más cuando pensamos en una persona con trabajo remunerado, que además es responsable de tareas domésticas, pero que no tiene personas a cargo, ¿no? Entonces aquí pues habría que, por ejemplo, meter otro recorrido, una nueva ruta, por ejemplo, a realizar compras, ¿no? Y esta rutina diaria se complica mucho más si pensamos en una persona con trabajo remunerado, responsable de tareas domésticas y con personas a cargo, ¿no? En que a estos recorridos hay que unirle pues el recorrido de ir a buscar a las criaturas a la escuela, hacer actividades extraescolares, las compras, actividades de soporte familiar, de sanidad, trámites y demás, ¿no? Entonces, cuando tú solamente tienes que hacer 2 recorridos en tu día a día, tener que invertir 40 minutos en este recorrido, bueno, pues es un palo, pero es asumible, ¿no? Cuando además tienes que hacer compras, bueno, pues ves cómo lo haces, pero cuando tienes que hacer todas estas actividades en tu día cotidiano, si tienes que dedicarle 40 minutos a cada una de ellas y encima son recorridos inútiles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nosotros, aparte, lo que intentamos es que los recorridos sean útiles, ¿no? Que a la que vas al trabajo puedas pasar por un sitio para hacer la compra y las actividades extraescolares te pillen de camino de casa cuando vuelves de la escuela y así, ¿no? Al final los equipamientos son infraestructuras, ¿no?, que se supone que tienen que ayudarnos a desarrollar nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces se tendrían que hacer pensando un poco en cómo cambian estas necesidades cotidianas, cómo han cambiado, y en la complejidad, ¿no? O sea, tanto en lo físico como en los programas, ¿no? Los programas se tienen que adaptar a la diversidad de necesidades y a la diversidad de experiencias, ¿no? O sea, no se puede poner
un programa, o sea, muchas veces, ¿no? Se hacen a lo mejor un taller de no sé qué para amas de casa o para mujeres o para hombres, pero que pues si tienes personas a tu cargo, por ejemplo, si es un taller que se pone por la tarde, a las 7, a las 8, las personas que tienen hijos o hijas a su cargo o incluso personas mayores no lo van a poder desarrollar, ¿no? Entonces, pues pensar en otro tipo de soluciones, ¿no? Pues poner una ludoteca o que cuando se hace esta actividad haya un servicio para poder llevar a la canalla y que esté cuidada, ¿no? O que se pueda cuidar o que se puedan incluso articular cosas desde la propia gente, ¿no? O sea, no todas las soluciones las tiene por qué dar la administración, las tiene que dar el Estado, ¿no? O sea, muchas cosas yo creo que parten de nosotras, lo que pasa que la administración muchas veces no nos deja autoorganizarnos, ¿no? La movilidad, bueno, de la movilidad que nosotros hablamos es principalmente la peatonal, porque consideramos que es la universal, y también el transporte público y las bicicletas, ¿no? La movilidad ha de ofrecer la mayor variedad posible de opciones, o sea, yo tengo que tener posibilidad de hacer un desplazamiento de diferentes maneras, o por lo menos de una que no tenga que invertir mucho tiempo, y se deben privilegiar los recorridos peatonales, ¿no? Porque esto además va a dar mayor vitalidad a los espacios públicos y va a hacer las ciudades como más vivas, ¿no? También pensar un poco en el tipo de horarios que tiene normalmente el transporte público, que están muy relacionados también pues con la esfera de lo productivo, pero no se piensan en la esfera de lo reproductivo, ¿no? O sea, hay un refuerzo, por ejemplo, de metro, de autobús por la mañana a la hora de entrar al trabajo, pero no hay un refuerzo a la salida del colegio, por ejemplo, ¿no? Debe tener también la vivienda una flexibilidad de espacios, ¿no? O sea, que las personas también vamos cambiando nuestras necesidades según nuestro ciclo de vida. O sea, una persona con 20 años no tiene las mismas necesidades ni las mismas capacidades que con 80, ¿no? Entonces, la vivienda tiene que tener la capacidad de poder cambiar, ¿no? En temas de accesibilidad, en temas de usos, en temas de cómo vivimos, ¿no? Sería importante o sería beneficioso que los edificios de viviendas tuviesen como más espacios colectivos donde se puedan generar relaciones de apoyo mutuo entre vecinas, hacer uso compartido de servicios y con espacios que haya un tránsito entre lo público y lo privado. Hay personas, bueno, sobre todo mujeres, que restringen sus recorridos cotidianos, sobre todo en determinados horarios, porque tienen miedo, ¿no? Entonces, si pensamos, por ejemplo, en zonas de ciudad monofuncionales, ¿no? Como zonas de oficinas o zonas que son solamente comerciales, a las 9 de la noche no hay nadie, ¿no? Entonces son zonas por las que da miedo pasar. La mayoría de las farolas, por ejemplo, el tema de la iluminación, miran hacia los coches, que ya tienen luces, en vez de mirar hacia los peatones, ¿no? Eso es como, son ejemplos muy básicos, pero de qué es lo que se prioriza al final.